Esta clase es de emergencias oncológicas, es la clase que no pudimos dar por falta de tiempo en la sesión en la que nos encontramos hace un par de semanas. Se denomina una emergencia oncológica una situación emergente de instauración razonablemente rápida que ocurre en pacientes con cáncer en la que se pone en peligro la vida o algún aspecto importante de la calidad de vida del paciente. Usualmente son inesperadas, requiere atención inmediata y son potencialmente peligrosas. Como tales, potencialmente muchas cosas pueden clasificar como emergencia oncológica, especialmente cuando son cosas graves que le pasan a pacientes con cáncer. Pero para efectos didácticos vamos a dividirlas en tres grandes grupos: las emergencias mecánicas, las emergencias metabólicas y las emergencias asociadas al tratamiento. Es una clasificación un poquito arbitraria, en donde puede incluso haber cierto sobreposición de algunas con otras. Las mecánicas es cuando el tumor afecta desde el punto de vista por su masa alguna estructura que sea importante. Los ejemplos más importantes que vamos a ver en esta clase son el síndrome de compresión epidural y el síndrome de vena cava superior, pero incluye también estas otras que se mencionan ahí, como taponamiento cardíaco, obstrucción intestinal, obstrucción urinaria, síndrome de hipertensión endocraniana por tumores. Las metabólicas surgen de la producción de algunas sustancias en el cuerpo que pueden causar daños a la homeostasis. La que vamos a ver es la hipercalcemia asociada a malignidad. Y existen otras como síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, acidosis láctica, etc. La asociadas al tratamiento son típicamente iatrogénicas. Muchas de las drogas que nosotros aplicamos para el cáncer tienen efectos destructivos celulares y eso puede causar problemas como neutropenia febril cuando las células que se dañan son de la médula ósea, o el síndrome de lisis tumoral cuando hay la liberación de sustancias intracelulares al espacio extracelular por una muerte súbita de las células cancerosas. Existen otras como reacciones infusionales, síndrome hemolítico urémico, etc. Las que vamos a ver en esta clase son neutropenia febril, hipercalcemia asociada a malignidad, compresión epidural, síndrome de lisis tumoral y síndrome de vena cava superior. Esto pues es una clase muy superficial que busca enfatizar las cosas más importantes que yo quiero que el estudiante sepa. Entonces, la primera que vamos a hablar es de neutropenia febril. Eh, ¿Qué es la neutropenia febril? O como ustedes se alcanzarán a imaginar, es la combinación de fiebre más neutropenia. Y, y bueno, aquí cabe explicar algunas cosas. Fiebre se define como, pues la definición de fiebre clásica era que tuviera más de 101 grados Fahrenheit. Eso es equivalente a 38.3 grados centígrados. Eh, Como nosotros no pensamos en Fahrenheit y 38.3 es como raro, algunos hemos convertido la definición a 38.5. Eh, Realmente una aparición de una temperatura de más de 38,5, incuestionablemente la llamamos fiebre. También llamamos fiebre el tener 38 grados centígrados o más por más de una hora consecutiva. Entonces, eso también se define como fiebre. Es muy importante tener clara esa definición porque las neutropenias no febriles no son emergencias oncológicas. Y la definición de neutropenia realmente se refiere a eso, a el recuento absoluto de granulocitos. Este se refiere a eso y se define como neutropenia febril cuando hay fiebre y un recuento absoluto de granulocitos de menos de 500 por milímetro cúbico.
No que estén bajitos, sino que esté por debajo de 500 por milímetro cúbico. También se incorpora como síndrome de neutropenia febril a los pacientes que tienen entre 500 y 1000 por milímetro cúbico y uno piensa que en los siguientes días van a bajar por debajo de 500 por milímetro cúbico. Esas personas vamos a ver que esos son identificables desde el punto de vista clínico. Entonces aquí hay pues dos cuadros que caracterizan la fiebre. Miren que la curva térmica de esta persona tiene más de una hora con más de 38 grados centígrados, eso es fiebre. O esta otra persona tiene un pico febril que excede los 39 grados centígrados, así sea puntual. En general, cuando uno da... Aquí es importante contar cómo se administran los ciclos de quimioterapia citotóxica. Casi siempre se administra con un intervalo de tiempo entre uno y otro, que normalmente son 21 días, eso puede variar. Y en la primera semana de la administración de la quimioterapia usualmente tiene buenas defensas. Y la última semana, inmediatamente antes de iniciar el siguiente ciclo, también se recuperan los granulocitos. Entonces, en el momento en el que empiezan a bajar los granulocitos es durante los primeros días y alcanza su punto más bajo, lo que llamamos el nadir, entre el día 7 y el día 14 del ciclo, o sea, en la segunda semana del ciclo. Ese es el momento en donde el recuento de granulocitos se vuelve más bajo. Por eso, en la definición de neutropenia febril se incluía pacientes que tuvieran un poquito por encima de 500 granulocitos y fiebre, en los que uno espera que vaya a tener una reducción en los días siguientes. Eso se circunscribe a esos pacientes que están pues, como en la primera semana. Esos mismos 600 granulocitos ya saliendo del nadir probablemente tienen unas implicaciones distintas porque los pacientes ya salieron de esta complicación. La definición. Entonces, repito, es muy frecuente entre la semana y la segunda semana de ciclos de esos que son típicos en oncología, que son de 3 semanas, y puede requerir hospitalización en el 20 al 30% de las hospitalizaciones eh, mm, oncológicas están relacionadas con neutropenia febril. Eso ha cambiado últimamente, en donde el uso relativo de quimioterapia citotóxica ha disminuido, pero sigue siendo una complicación muy frecuente. La mortalidad de un paciente neutropénico hospitalizado es aproximadamente del 10%. Entonces, es una complicación iatrogénica potencialmente fatal y por lo tanto debemos ser cuidadosos en su investigación. ¿Cuáles son los factores de riesgo y de pronóstico adverso para neutropenia febril? Pues son, como ustedes se lo alcanzarán a imaginar, las cosas, pacientes que estén debilitados, o pacientes con edad avanzada, pacientes que reciben quimioterapia con alto potencial mielosupresor, pacientes que hayan tenido un episodio de neutropenia febril en un ciclo previo, pacientes que tienen una ruptura de las barreras protectoras contra las bacterias como mucositis o colitis y ese tipo de cosas, pacientes debilitados con pobre desempeño, desnutrición, con enfermedades intercurrentes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o daño de órganos importantes como el corazón, riñón o hígado. Eh, entonces, esos son factores importantes de riesgo. Pongo aquí abajo el no uso de factor estimulante de colonias granulocíticas. Eh, Existen drogas que ayudan a que se acelere la producción de granulocitos después de quimioterapia citotóxica. Se llaman factores estimulantes de colonias granulocíticas. El más frecuente es el filgrastim o pegfilgrastim si es una formulación pegilada. Muchas de las quimioterapias citotóxicas hoy en día están acompañadas al día siguiente de la administración de estas drogas para disminuir el riesgo de factores estimulantes de colonias.
Sin embargo, pues en eso hay considerable variabilidad entre los diferentes oncólogos y los centros. No siempre se ponen para algunos pacientes y otros se ponen para demasiados. De todas maneras, hay unas indicaciones que trascienden el objetivo de este curso, en las que se analiza cuándo se deben utilizar estos factores estimulantes de colonia. Aquí vemos el tipo de infecciones que se logran identificar en neutropenia febril. Estas varían dependiendo del centro en donde se mueve, el tipo de hospital, el tipo de fauna, llamémoslo así, la microbiología que hay en el entorno. Miren que de todas maneras en un 30%, por ejemplo en esta serie, no se logró identificar un germen. O sea, el hecho de que haya neutropenia febril no siempre garantiza que se va a lograr aislar gérmenes. Por supuesto, los gérmenes más importantes son los gram positivos y los gram negativos. Esos son los más frecuentes, pero también puede haber en algunos escenarios neutropenias febriles asociadas a candidiasis. O sea que no siempre son solamente infecciones bacterianas. Entonces, eh, desde el punto de vista de pacientes con sospecha de neutropenia febril, uno debe hacer una investigación clara del diagnóstico oncológico que tiene el paciente, qué etapa tiene el paciente, qué tipo de quimioterapia se administró. Para eso, eso ayuda a saber si es una quimioterapia citotóxica o no citotóxica. ¿Hace cuántos días se administró? ¿En qué ciclo estamos? Si es el primer ciclo. Usualmente las neutropenias febriles son más aparentes en el primer ciclo, porque usualmente cuando hay una neutropenia febril en el primer ciclo, para el segundo ciclo se ajusta la dosis o se hace alguna cosa que disminuya el riesgo de neutropenia febril. Entonces el primer ciclo suele ser uno en donde se evidencia la neutropenia febril. Si hay o no factores de riesgo que acabamos de mencionar, y ya dentro del examen clínico se debe evaluar el estado hemodinámico, supremamente importante. Algunos pacientes llegan con un síndrome séptico, el estado de hidratación, si tiene o no algún dispositivo externo como catéteres implantables o alguna otra cosa que pueda orientarnos a que sea un germen asociado a un dispositivo. Si se logra identificar un foco infeccioso, si tiene una amigdalitis, un absceso perianal o si tiene un cuadro que parezca una neumonía o una infección urinaria. Mm, la mayoría de las veces no se encuentra ese foco infeccioso. La mayoría de las veces tienen fiebre, malestar y todas las cosas que da la fiebre, pero no se logra identificar el foco infeccioso. Y se debe hacer un examen clínico razonablemente completo que incluya la identificación de soplos, porque puede indicar pues una endocarditis y otras cosas. Es importante omitir el tacto rectal en estos pacientes porque digamos que con las barreras de defensa que tiene contra la infección estos pacientes son muy bajas cuando tienen los granulocitos bajitos. El tacto rectal puede causar translocación bacteriana y de pronto inducir una segunda infección en caso de que no haya sido ese el foco original. Entonces, en este es un caso en donde se debe omitir esa exploración. Con respecto a qué hacer con los pacientes cuando están con neutropenia febril, uno debe practicar todas las maniobras de higiene normal con pacientes hospitalarios o en salas de urgencias. Uno tiene que aplicar lavado de manos y bueno, esos son, en algunas partes los hacen disfrazarse casi que como un riesgo biológico, como si fuera ébola lo que tiene la persona y no pues una neutropenia febril. Recuerden que pues, el peligro de ese paciente son sus propios gérmenes, casi nunca son los gérmenes de afuera. Entonces, de pronto no hay que ser tan puristas
con los pacientes con neutropenia febril. En muchas clínicas se recomienda simplemente el uso del lavado de manos. Hay veces se agrega guantes para la interacción con el paciente. Y bueno, tal vez como una herencia de de otras eras, el uso de mascarilla suena razonable, aunque todos sabemos que las mascarillas realmente poco eh, cambian los riesgos de transmisión de infecciones, como ya se ha constatado. Como siempre en oncología existen escalas de valoración de la neutropenia febril, existen varias, está la MASC, que es una muy famosa, en donde se considera mientras más alto el puntaje, menos riesgo de mortalidad tiene, y ahí tienen ciertos puntos. Me parece que es importante simplemente evidenciar que se pregunta las cosas que son obvias, si es sintomática, si hay hipotensión, si hay EPOC previo, si hay historia de infección micótica previa, si el paciente es ambulatorio, si si hay deshidratación eh, y, y la edad. Todos estos son factores que tienen un sistema de puntuación y dependiendo se considera de un bajo riesgo cuando una puntuación de mayor o igual a 21. Esto se utiliza en otras partes del mundo para optar por hacer tratamiento ambulatorio de los pacientes con neutropenia febril de bajo riesgo. Nosotros aquí en Colombia no aplicamos, los pacientes con neutropenia febril están hospitalizados. La clasificación CISNE es otra de esos sistemas de puntuación de riesgo de neutropenia febril que involucra otros parámetros como el desempeño, las enfermedades concurrentes como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cardiopatía, la presencia o ausencia de mucositis, hiperglicemia de estrés. Una que es interesante y que me permite hacer una cuña aquí es el recuento de monocitos. Los recuentos de monocitos, pues en medicina sirven para poco, pero en caso de pacientes con neutropenia febril puede ayudar porque antes de subir los granulocitos, cuando se está saliendo de la neutropenia, frecuentemente un día antes empiezan a emerger monocitos y ese recuento nos puede ayudar. Y eso queda reflejado en esta clasificación. Si los monocitos siguen muy bajitos, se presume que la persona no está saliendo de neutropenia. Entonces, es una clasificación que, que se puede utilizar en algunos centros y es interesante en sí misma. En el manejo inicial de la neutropenia febril en urgencias, mm, pues hay ciertas cosas que son absolutamente esenciales. Ustedes se alcanzarán a imaginar que tal vez la más importante es realizarle un hemograma, porque si no, ¿cómo se va a dar cuenta que es neutropénico? Y lo segundo, pues ya hay otros exámenes que uno puede ordenar, eh, mm, como los que se mencionan ahí, pero quiero enfatizar estos, el punto cuarto y el punto quinto, que son los hemocultivos aerobios. Se debe hacer hemocultivos en dos puntos de sangre periférica para tratar de establecer cuál es el germen que está causando la neutropenia febril. Esto, esto es crítico hacerlo y es crítico hacerlo de la manera más rápida posible después de que se identifica que el paciente está con neutropenia febril. Y también, además de los dos cultivos en sangre periférica, se debe hacer un cultivo del catéter, usualmente pacientes que tienen catéteres implantables o PICS o líneas arteriales o líneas, bueno, diferentes mm, devices que son, como ustedes saben, muy susceptibles de infección por gérmenes gram positivos, estafilococo aureus, meticilino resistentes.
estos también deben ser cultivados. Cultivos además de los dos hemocultivos en sangre periférica. Entonces, hemograma, hemocultivos en sangre periférica, dos, de dos sitios distintos, y cultivo del catéter al menos uno. Eso es lo más esencial. Obviamente, como estos pacientes están enfermos, pues uno casi siempre pide otras cosas, creatinina, BUN, electrolitos, rayos X de tórax, si está pensando en infección, urocultivos y antibiogramas. Bueno, pero digamos que los críticos, los que realmente no se pueden olvidar, son estos y deben ser hechos a la mayor brevedad desde el momento en el que se identifica el problema. Y por supuesto, inmediatamente se tome el cultivo, los cultivos correspondientes, se debe iniciar manejo empírico. La definición de manejo empírico es un manejo en el que se basa en que no se tiene el germen. No se puede esperar a tener el germen para iniciar el tratamiento. Esto es absolutamente importante. Uno de los errores más comunes es hacer el cultivo de los pacientes y dejarlos esperando hasta que vaya al piso, hospitalizarse para iniciarle antibiótico o esperar los resultados de los cultivos para darle antibiótico. Recuerden que este paciente no tiene granulocitos, no tiene manera de defenderse. Entonces, la defensa que ese paciente va a tener depende fundamentalmente de lo que nosotros le demos. Entonces, ahí tenemos que utilizar antibiótico terapia que incluya los gérmenes más probables, primero, y segundo, los gérmenes que más chances tienen de causarle un fallecimiento. Entonces, en general se recomienda, se considera que es suficiente cuando cubre se utilizan antibióticos de amplio espectro que cubren gram positivos, gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. Recuerden ustedes que la Pseudomonas es el germen que más dificultades de, de cubrimiento tiene utilizando los antibióticos de uso común. Entonces, con esas características, usualmente las opciones se circunscriben a piperacilina, tazobactam, cefalosporinas de tercera generación o carbapenems. Cualquiera de esas tres puede ser. En general, cuando la neutropenia febril es la primera ocurrencia en una persona, usamos piperacilina, tazobactam y reservamos estos otros agentes en caso de que haya repetición de la neutropenia febril o en caso de que haya refractaria al tratamiento con piperacilina, tazobactam o en caso de que haya una neutropenia febril con un cuadro séptico que potencialmente fatal, en donde tengamos que sacar de una vez las grandes ligas en un paciente, por decir algo, hipotenso, en shock, en cuyo caso probablemente el antibiótico de elección sería un carbapene. Cuando hay una fuerte sospecha de infección por gram positivos, especialmente cuando hay catéteres, se debe incorporar vancomicina en el manejo inicial. Entonces, casi siempre sea piperacilina, tazobactam más vancomicina. Y si en el transcurso de unos pocos días los cultivos no salen positivos para gram positivos, se puede retirar la vancomicina. También se recomienda adicionar vancomicina cuando hay esa situación de hipotensión potencial, o cuadro séptico potencialmente fatal, porque pues cuando estamos en esa situación catastrófica no nos podemos dar el lujo de tener un germen que requiera vancomicina como un gran positivo que sea resistente a penicilinas o a carbapenems
y pues el cubrimiento con vancomicina también se indica. Eh, si no hay catéter y no hay un cuadro séptico severo, mm, usualmente mm, estos beta-lactámicos son de amplio espectro, son suficientes. Debe ser iniciado el antibiótico debe ser iniciado en forma inmediata en la sala de urgencias, debe cubrir bacilos gram positivos y gram negativos y bueno, hay una serie de consideraciones que ya las mencionamos, las repito. Se debe incluir un beta-lactámico de amplio espectro, considerar vancomicinas en situaciones especiales como pacientes en choque o con catéteres y considerar carbapenem, como ya lo habíamos mencionado, pacientes en shock o factores de resistencia a agentes gram negativos. Este es el algoritmo que he tratado de convencerlos de seguir en caso de neutropenia febril. Vamos a resumirlo. En caso de que haya neutropenia febril, en urgencias debemos hacer el diagnóstico y debemos iniciar la antibiótico-terapia empírica. Eh, lo primero pues, que uno trata de analizar es si hay foco. Si hay un foco obvio, una amigdalitis o una infección urinaria o una neumonía, hacer el tratamiento mm, mm, a la- según el foco. En caso de que no haya foco, que es la mayoría de las veces, que no queda claro cuál es el origen en el órgano que está eh, infectado, se debe establecer si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Dentro de las cosas de alto riesgo, pues más obvias, la más importante es la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Un paciente en choque o hipotenso, eh, pues van a requerir que utilicemos todo lo que tenemos, todo el armamentario que tenemos en cuanto a antibiótico de los más potentes de primero. Y ahí en ese caso se recomienda un carbapenem, usualmente meropenem más vancomicina. En caso de que no haya un cuadro hemodinámico comprometido, el paciente esté razonablemente estable, si es su primer episodio y no ha tenido antecedentes de uso de piperacillina tazobactam y no tiene catéteres implantables o algún otro device que aumente el riesgo de infección por estafilococo, se puede dejar piperacillina tazobactam como agente único eh, para el manejo empírico mientras se establecen los resultados por los hemocultivos que ya uno tomó. En caso de que haya catéter central o alguna otra estructura vascular que aumente el riesgo de infección por estafilococo aureus, meticilino resistente, se debe adicionar vancomicina. Si este es un episodio repetitivo, o sea, la segunda neutropenia febril de este mismo paciente que ya había recibido piperacillina tazobactam, pues ya de pronto pues se debe tener la misma consideración para el uso de vancomicina en caso de que tenga catéteres, pero el beta-lactámico que de pronto se elige va a ser distinto a la piperacillina tazobactam, sino que usualmente se elige una cefalosporina con actividad antiseudomónica. Cefepime es tal vez la más apropiada. O, o en algunas oportunidades se usa también ceftazidima. La ceftriaxona, como ustedes saben muy bien, no tiene muy buen cubrimiento antiseudomónico y en general no se recomienda su uso. La siguiente emergencia oncológica que quiero discutir con ustedes es la hipercalcemia asociada a malignidad. Aquí vemos este anillo de calcio que es lo que llamamos la queratopatía en banda, que es característica de hipercalcemia. La hipercalcemia asociada a malignidad es una complicación que se asocia a ciertos tipos específicos de tumores más que a otros.
Incuestionablemente los pacientes con mieloma múltiple tienen cierta propensión a hipercalcemia y ustedes van a ver que incluso es tan importante que dentro de los criterios de diagnóstico de mieloma múltiple la hipercalcemia es uno que es importante. Pero también son importantes en otros tumores como cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón y algunos otros como cáncer de mama, cáncer de riñón y algunas veces incluso linfomas pueden hacerlo. Es muy frecuente la hipercalcemia en los carcinomas escamocelulares avanzados. Eh, por eso cáncer de cabeza y cuello y cáncer de pulmón casi siempre cuando son escamos celulares tienen una mayor propensión a desarrollar hipercalcemia asociada a malignidad. La clínica es importante que ustedes la tengan en cuenta porque es bastante inespecífica. Miren ustedes, se caracteriza por astenia y fatiga, letargo, confusión, anorexia, estreñimiento, polidipsia, poliuria, náuseas y vómito, debilidad muscular, puede llegar a arritmias, ¿cierto? Estupor, eh, pero son cosas que no son características que inmediatamente haga que uno en medicina diga eso es hipercalcemia. Entonces se necesita como un alto grado de sospecha por parte del médico en urgencias cuando llega alguien con unas características de esta naturaleza, el paciente típicamente un poquito somnoliento, que le cuentan que está con vómito, con náuseas, estreñido y que tiene alguno de estos tumores usualmente avanzados. Entonces, es importante sospecharla porque, como ustedes muy bien saben, el calcio no se mide en forma rutinaria, sino que es un examen que ustedes tienen que ordenar en forma específica. Y se debe ordenar bien sea el calcio sérico total, ¿cierto? Junto con albúmina para obtener el calcio corregido o pedir de una vez el calcio ionizado. En cualquiera de los casos, pues se debe tener una valoración del calcio para establecer la hipercalcemia asociada a malignidad. Desde el punto de vista mecanístico, el 80% de las hipercalcemias asociadas a malignidad, el 80%, se explican por la liberación paraneoplásica de el PTHRP o el peptídeo relacionado a aparato hormona. Este es una sustancia que normalmente no circula en forma apreciable en el cuerpo, pero algunos tumores los producen y tiene un efecto parecido al aparato hormona, causando hipercalcemia. El 20% es osteolítica. La hipercalcemia osteolítica no es paraneoplásica, es neoplásica. Surge de la invasión del hueso por parte de los tumores que causan lisis, o sea, destrucción del hueso y eso causa reabsorción del calcio. Eh, es solamente el 20%. Y existen otras dos causas que son hipervitaminosis D e hiperparatiroidismo ectópico, bastante raras, y no voy a dedicar mucho tiempo a eso. Desde el punto de vista del el cuadro clínico depende de la severidad y se puede caracterizar en leve, moderada, severa y potencialmente fatal. La leve tiene síntomas bastante inespecíficos. Miren, anorexia, náuseas, pérdida de peso, debilidad, estreñimiento, alteración en el estado mental. La moderada, que usualmente es entre 12.1 y 14 miligramos por decilitro, ya tiene calcificación metastásica en órgano, que uno hace rayos X y puede encontrar que calcio en riñones y en páncreas y cosas de esas. La severa tiene deshidratación, disfunción renal, estados confusionales con incluso pérdida de la conciencia. Esto es usualmente cuando el calcio corregido es de más de 14 miligramos por decilitro. Y ya en las fases ya más avanzadas puede culminar con coma y arritmias. Y eso ya es potencialmente fatal. La hipercalcemia puede matar y eso es importante tenerlo presente. Desde el punto de vista de cambios electrocardiográficos, la hipercalcemia causa acortamiento de los intervalos en el electrocardiograma,
Entonces, usualmente se ve como acortamientos del QT específicamente. Y interesantemente también se observa esa onda J que aprecia acá, que es una pequeña indentación iniciando la repolarización. Eh, Se los menciono no porque lo haya visto yo nunca, sino porque me lo preguntaron alguna vez en un examen. Desde el punto de vista pues, clínico, uno pues tiene que sospecharlo, como ya lo mencionamos, si uno no lo sospecha, no lo diagnostica y le hace exámenes importantes. El examen más importante que hay que hacer es el calcio sérico. Si no lo hace ionizado, hay que agregarle a eso albúmina para poder hacer el calcio corregido. Ustedes saben que el 40% del calcio está ligado a la albúmina. Entonces, si hay hipoalbuminemia, eh, eso puede hacer difícil la interpretación del calcio sérico. Uno puede tener hipercalcemia asociada a malignidad con calcio en sangre aparentemente normal en pacientes con albúmina bajita. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y como todo, estos pacientes vienen enfermos y a lo mejor no tienen hipercalcemia, entonces hay que buscar otras cosas. Pues entonces usualmente uno trata de descartar una insuficiencia renal, mire que no vaya a tener alteraciones en pues una mielosupresión o otras alteraciones electrolíticas. Cuando el calcio sérico está por encima de 10 por 5 miligramos, es que hablamos de hipercalcemia, recuerden el calcio corregido. Y ya uno hace otros, ya una vez que se ha identificado eso, pues se supone que trata de establecer otras cosas. Por ejemplo, cuando se sube el calcio siempre pues, hay que mirar el fósforo porque existe lo que se llama el producto calcio-fósforo, que es medio constante. Entonces, casi siempre que se sube el calcio, se baja el fósforo y eso también puede requerir de manejo. En algunos países existe la medición directa del péptido relacionado a la paratormona y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico del síndrome paraneoplásico, pero digamos que entre nosotros lo que usamos es la medición de la paratormona, la hormona normal, que lógicamente si el calcio está alto debería estar suprimida. Entonces, digamos que la presencia de hipercalcemia en un paciente con cáncer con una paratormona no alta nos habla de muy posiblemente el diagnóstico de una hipercalcemia eh, mm, asociada a malignidad. En caso de que la PTH esté alta, pues se puede postular que sea un síndrome paraneoplásico, un productor de paratormona muy raro, o algo que es muy común, que es hiperparatiroidismo, que sigue siendo la causa más frecuente de hipercalcemia, aún en pacientes con cáncer. Una vez que se establece el diagnóstico de hipercalcemia maligna, eh, el manejo es con hidratación. Primero, usualmente estos pacientes están deshidratados y se recomienda dar solución salina para buscar un volumen urinario, un gasto urinario de 100 mililitros por hora. Y en caso de que haya sobrecarga hídrica, se puede utilizar furosemida, o sea, una combinación en caso de que la reposición de líquido esté causando cosas que parezcan edema pulmonar. Es un manejo que balancea el fenómeno de dar líquido por un lado y dar diurético por el otro. Los expertos recomiendan la administración de calcitonina eh, subcutánea, que se puede repetir cada 4 a 6 horas. Eh, la calcitonina es eficaz, pero tiene taquifilaxia, es decir, después de cierto número de días no funciona bien. La que sí son muy buenos son estos agentes, el ácido soledrónico, los bisfosfonatos en general de alta potencia, como el ácido soledrónico, el pamidronato y el ácido ibandrónico, son drogas inmensamente eficaces en la corrección de la hipercalcemia asociada a la malignidad y han cambiado
el pronóstico de estos pacientes que usualmente no fallecían por esta complicación y hoy en día los logramos rescatar. Eh, Estos bisfosfonatos pueden causar disfunción renal, entonces si la persona tiene falla renal, probablemente no se deben utilizar, o probablemente no se recomienda su utilización. En caso de que haya disfunción renal, la alternativa es utilizar denosumab, un inhibidor del RANK, que es un biológico que no tiene problemas en su uso en pacientes con falla renal y también es increíblemente eficaz en la resolución de la hipercalcemia asociada a malignidad. Entonces, como ustedes aprecian, esta es una complicación que se puede tratar. Lo que pasa es que usualmente los pacientes que sufren de hipercalcemia asociada a malignidad no les va bien desde el punto de vista de pronóstico, o sea, es un indicador de mal pronóstico, pero por su enfermedad. Aquí está como un resumen de lo que acabamos de discutir, que las causas más comunes son tumores como mieloma múltiple, carcinomas escamocelulares en general, carcinoma renal, bueno, eh, en la sala de urgencias es importante establecerla, ¿cierto? Con la medición del calcio con o sin albúmina y mirar también el fósforo. La albúmina no se necesita si se hace de una vez la determinación del calcio ionizado, porque se tiene en cuenta, pues ese no requiere de albúmina, pero el calcio ionizado en los laboratorios normalmente que toma más tiempo, es más fácil obtener un resultado, un calcio sérico y albúmina y uno hacer los cálculos que se tenga que hacer para establecer el calcio libre. Eh, los mecanismos, en caso de que casi siempre es un mecanismo paraneoplásico, o sea, no requiere de metástasis en los huesos para uno adjudicar esa hipercalcemia al tumor. En algunas oportunidades son las metástasis en los huesos las que explican esa hipercalcemia. En cualquier caso, eh, debe uno tratar de establecer eh, pues un plan de manejo que casi siempre arranca con represión hídrica. Algunas veces eso es suficiente, sobre todo cuando la hipercalcemia es leve, pero cuando se requiere manejo farmacológico específico, pues ya puede uno utilizar bisfosfonatos como el ácido zoledrónico, el ácido ibandrónico, en algunas oportunidades pamidronato, aunque últimamente ya no se utiliza con tanta frecuencia en pacientes que no tengan disfunción renal. En pacientes que tengan disfunción renal se recomienda denosumab. Eh, Obviamente, pues suena razonable quitar drogas que pueden causar hipercalcemia. En estos pacientes se sorprendería uno que muchos de estos pacientes toman tiacidas o toman suplementos de calcio y vitamina D, pues quien ha sufrido de hipercalcemia asociada a malignidad probablemente no deriva ningún beneficio de estos suplementos. La tercera complicación o emergencia oncológica que yo quiero enfatizar es la compresión epidural metastásica. Esta es una complicación mecánica, pero es bastante común en oncología. Aquí vemos una imagen, aquí vemos el cordón medular espinal y vemos esta protrusión que está oprimiendo la médula. Y esto es una complicación de naturaleza mecánica, como ya se menciona, bastante peligrosa porque puede causar cuadriplegia o paraplegia, cosas que son verdaderas catástrofes para los pacientes. No es rara, ocurre en el 5% de los cánceres metastásicos y una cosa que es importante y es que aproximadamente el 10% de los tumores metastásicos se diagnostican en un entorno en el que el diagnóstico de trabajo es una compresión epidural. Entonces, no es
no es una complicación rara y hay que tener también un alto índice de sospecha y las consecuencias son devastadoras. O sea, paraplegia y cuadriplegia significa que el paciente va a estar completamente dependiente funcionalmente. Los mecanismos son masas en las vértebras que comprimen la médula, el canal medular, o una masa paravertebral que atraviesa los forámenes. También puede haber un colapso óseo por metástasis líticas que causa en el momento en el que se colapsa la vértebra una compresión. Desde el punto de vista etiológico, las causas más comunes son los tumores más importantes de la oncología, ¿cierto? En cuanto a números, miren, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, o sea, son, todos estos son como tumores súper comunes, ustedes saben, pues por la epidemiología del cáncer, que más o menos 2,5 millones de cánceres de pulmón por año, más o menos 2,5 millones de cánceres de mama por año, y pues di tú 1.800.000 cánceres por año, o sea que ahí están también reflejados en la probabilidad de que haya compromiso en, pues que sean los tumores subyacentes. No son los únicos, también el mieloma. Ustedes saben que el mieloma múltiple es una de esas enfermedades que pues los hematólogos dicen matan por demolición y cuando uno habla de demolición pues se refiere a este tipo de complicaciones. La ubicación más frecuente es en la columna torácica y seguida por la columna lumbar. Y el cuadro clínico es muy característico en que el 95% o más tienen dolor en la espalda. Es muy raro una compresión epidural en un paciente que no se queje el dolor. Lo que pasa es que no hay una correlación entre la magnitud del dolor y en la compresión. Entonces hay veces en que hay que preguntar si tiene dolor en la espalda, porque si no lo... hay veces en que consideran que los pacientes consideran que eso es una forma, pues que eso es normal y no cuenta nada. Lo siguiente que ayuda mucho es la debilidad en miembros inferiores o en miembros superiores, ¿cierto? O sea, la debilidad de las pelvis de los, del, del, del miembro superior del hombro y también de los músculos de la pelvis. Eso se evidencia mucho en los músculos de la pelvis porque tienen dificultades subiendo escaleras o peldaños, ese tipo de cosas, o parándose de la silla. O sea que son debilidades de los miembros a nivel más proximal que distal. Ya en fases más avanzadas tiene trastornos de esfínteres y una de las características que nos ayudan al diagnóstico, pero que no siempre es un motivo de consulta o incluso no logra uno establecerlo con el interrogatorio, es la hipoestesia con nivel, en los niveles según los dermatomas. Aquí vemos pues los dos mecanismos más frecuentes que son la compresión del canal medular por parte de un tumor que se origina en el cuerpo vertebral o la introducción de una masa tumoral a través de los forúnculos que puede causar también compresión. Obvio no es forúnculo, es foramen. Aquí vemos otro ejemplo de una compresión epidural por el mecanismo que pues aquí parece ser mixto, hay como un elemento que va por el forámeno, también por el espacio vertebral y se genera dolor por los mecanismos que se mencionan allí. Entonces, desde el punto de vista del enfoque, uno origina, pues analizando, pues un paciente que tenga como ven, mi pulso no está muy bueno, un cáncer metastásico, usualmente con dolor en la espalda progresiva y con o sin alteración neurológica. Obviamente, si hay alteración neurológica como debilidad de miembros inferiores o trastornos de esfínter o debilidad de la cintura escapular o pelviana, son altamente sugestivos de una compresión epidural.
Se debe pensar en compresión epidural cuando un paciente con cáncer tiene dolor de espalda de origen reciente. Es importantísimo entender que muchos de estos pacientes tienen más de un sitio de compresión epidural y como tal es importante hacer una resonancia magnética contrastado de la columna cérvico-torácico lumbar y sacra. O sea, se debe hacer mm, resonancia de toda la columna. Ustedes dirán que por qué hacer una resonancia de los vértebras inferiores por debajo del L2, que la médula termina en L2. Entonces, pues, ¿de qué nos sirve hacer una resonancia que incluya L3 y S1 y esas cosas? Es porque existe un síndrome que, sin ser propiamente una compresión epidural de que mm, clásica, lo que llamamos el síndrome de la cauda equina o la cola de caballo, que también tiene implicaciones importantes en la calidad de vida, porque causa trastornos esfinterianos, hipoestesias en silla de montar y puede también causar debilidad sin que normalmente alcance la paraplegia, pero puede causar mucha disfunción. Entonces, en general, se recomienda la resonancia magnética. El TAC no sirve, los rayos X no sirven, la gammagrafía ósea no sirve, el PET-CT no sirve. O sea, si ustedes están ante una sospecha de una compresión epidural, necesitan resonador. Si no tienen resonador, deben remitir al paciente donde haya resonancia para que le hagan lo que tienen que hacer. Usualmente se hace interconsulta, cuando se tiene el diagnóstico, se hace interconsulta a radioterapia, es tal vez la más importante, a neurocirugía, la segunda más importante, y menos importante a oncología. Usualmente esta es una complicación que se maneja con manejo locorregional. En caso de que haya inestabilidad de la columna o se sospeche que haya inestabilidad de la columna, el neurocirujano debe hacer cirugía. En caso de que no haya inestabilidad de la columna, se debe hacer cirugía en caso de que no se sepa que había tumor. O sea, si esta es la presentación de novo de un cáncer, pues hay que hacer diagnóstico histológico, como ya lo hemos visto en otra sesión. Pero digamos que la mayoría de las veces, en caso de que no haya inestabilidad de columna y ya se sepa que tiene diagnóstico histológico de cáncer, el manejo casi siempre es radioterapia y es un manejo que es increíblemente eficaz y logra evitar que la mayoría de los pacientes queden parapléjicos, siempre y cuando se inicie antes de que lo estén. Si se inician ya cuando están parapléjicos o cuadripléjicos, parapléjicos o cuadripléjicos se quedarán. ¿Qué puede hacer un médico de urgencias mientras llegan estos especialistas a tomar decisiones? Le puede dar esteroides y los esteroides son inmensamente eficaces en retrasar, sobre todo en pacientes que no están parapléjicos ni cuadripléjicos, logra darnos 24 a 72 horas de ventana de oportunidad para que resolvamos hacer la resonancia y tener el plan urgente que se establezca con los subespecialistas que hay que convocar para el manejo. Entonces, la dosis de dexametasona que se recomienda, usted sabe muy bien que no existe dosis letal 50 de esteroides, o sea, hay personas que utilizan 100 miligramos de dexametasona, otros usan 2 miligramos. La que yo utilizo es entre 4 y 8 miligramos cada 6 horas intravenosa, mientras llega lógicamente rápidamente involucramos a radioterapia y a neurocirugía. Aquí tenemos esta pequeña resumen de lo que acabamos de ver. Importante, se debe sospechar la compresión epidural en pacientes que tengan cáncer metastásico, usualmente los tumores más comunes, mama, pulmón, próstata, también mieloma y algunos linfomas. La clínica es importante entender que el dolor de espalda es casi universal y particularmente debe uno sospechar este tipo de
complicación cuando hay un dolor en la espalda con debilidad de algún miembro, especialmente de miembros inferiores, es bastante común. En urgencias, lo importante es establecer el diagnóstico realizando una resonancia de toda la columna, porque hasta un 30% tienen más de un sitio de compresión epidural en un mismo paciente en un momento determinado y se debe pedir interconsulta inmediata a radioterapia, a neurocirugía y a oncología clínica. Mientras se establece el plan definitivo de manejo, se recomienda dar esteroides potentes como dexametasona y, recordar que el tiempo es en la esencia, como dicen los gringos, ¿cierto? Porque si el paciente llega a estar paralizado, quedará paralizado. Eh, las cirugías se realizan cuando uno no tiene diagnóstico histológico para establecer el diagnóstico histológico y para descomprimir esa médula. También se realiza cuando hay riesgo de colapso de la médula, o sea, lo que llamamos una inestabilidad de la médula. Hay unos criterios para eso que son con imágenes. Pero en general, la mayoría de las veces estas compresiones ocurren en pacientes que ya tienen diagnóstico histológico y no se necesita biopsia y la mayoría de las veces no generan inestabilidad de la columna vertebral y se puede manejar con radioterapia. Otra complicación mecánica que puede causar una emergencia oncológica es el síndrome de vena cava superior. Se denomina síndrome de vena cava superior a esa complicación que surge de la compresión tumoral por parte de la vena cava, como se aprecia acá en esta pequeña indentación. Eso causa un remansamiento de todo el sistema venoso superior, eh, que va a los vasos del cuello y a los vasos de los miembros superiores. Es una complicación de, obviamente, tumores intratorácicos, frecuentemente tumores mediastinales. Se instaura un síndrome de vena cava superior cuando hay compresión gradual por tumor de la vena cava superior y, y esto genera un edema y flujo retrógrado venoso en las estructuras venosas del el miembro superior y cabeza y cuello. Las causas más comunes son neoplásicas, pero esta es una complicación que ocurre también por causas no neoplásicas. Una bastante común entre nosotros es trombosis de los catéteres implantables. Muchos de los catéteres implantables definitivos se ubican en la subclavia y eso puede causar un trombo que se extiende hasta la vena cava y causar un síndrome de vena cava superior. No son más comunes que los neoplásicos, pero hacen parte del diagnóstico diferencial en pacientes que tienen esos catéteres. La causa neoplásica, los más comunes son cáncer de pulmón, linfomas y tumores germinales, que son tumores típicamente intratorácicos. O sea, es muy frecuente que haya cáncer de pulmón, linfomas y tumores germinales en el mediastino. Y esos son las causas más comunes de síndrome de vena cava superior, pero también puede haber cáncer de mama y hemos visto varias histologías que uno no se imaginaría que causan vena cava superior, que la puede causar. Desde el punto de vista de la clínica, a diferencia de otros, es un poquito más insidiosa, no es tan aguda, se caracteriza por un edema facial y puede causar síntomas respiratorios como tos, disnea, ronquera, y los pacientes se quejan de circulación colateral en tórax
y puede dar una apariencia, adquirir una apariencia, bien sea pletórica, o sea, como rubicunda, o cianótica. Se puede ver cualquiera de las dos o algo neutro. ¿Cuál es el problema? Que si uno no conoce al paciente, muy posiblemente no la identifica porque uno simplemente cree que es gordito en la cabeza y en el cuello. Entonces, pues, que esa es la cara normal de la persona. Entonces hay veces en que es difícil de sospechar el diagnóstico y si uno no lo sospecha, pues hay veces en que no lo hace rápido. En las imágenes, pues uno puede hacer rayos X de tórax, pero eso muchas veces no muestra nada. La mayoría de las veces cuando muestra algo es un ensanchamiento mediastinal, pero el examen de elecciones del TAC de tórax, en donde se ve el colapso de la vena cava superior. Ustedes recuerden que en oncología, a menos que uno diga lo contrario, todos los TAC son contrastados y se puede observar el edema de tejidos blandos, circulación colateral, como, cómo se aprecia acá. Podemos apreciar aquí que hay circulación colateral en todas estas partes, se aprecia la oclusión de la vena cava superior que está causando, pues que se ve aquí, y se ve el edema subcutáneo como se observa acá. Entonces, esa es como la característica. Aquí vemos también otra, vemos la circulación colateral, aquí se ve la vena cava superior que está totalmente en contacto con el tumor, vean que realmente está englobada en el tumor y esto es altamente característico. No es un diagnóstico difícil una vez que uno hace la tomografía. El manejo pues tiene una fase paliativa que es más o menos homeopática, pues entonces uno lo que le da es esteroides, diuréticos, cabeza elevada, oxígeno. Nada de eso sirve, pero digamos que pues uno algo le hace al paciente pues con esto. Es lo que llamamos manejo sintomático que no tiene mucha evidencia. Cuando el paciente uno considera que tiene un riesgo inminente de colapso, por ejemplo, de la vía aérea, que ese es el riesgo más importante, que termine con estridor y tenga un colapso de la vía aérea. Se recomienda terapia endovascular. Existen stents de la vena cava superior que pueden resolver el tema vascular de una manera rápida y darnos tiempo para hacer otras cosas. O si la mayoría de las veces se debe hacer es el tratamiento que se le haría a la enfermedad de base. Entonces, si el tumor es increíblemente quimiosensible, se le debe dar quimioterapia, ¿cierto? Y si el tumor es relativamente quimioresistente, se le debe dar radioterapia. Obviamente hay que hacer diagnóstico histológico en caso de que no tenga un diagnóstico previo de tumor, pero eso es relativamente fácil porque esas masas que oprimen la vena cava superior son fácilmente susceptibles de biopsia guiada por TAC. Entonces, por ejemplo, tratamos con quimioterapia y no con radioterapia los linfomas, que son muy quimiosensibles. Y tratamos mucho con radioterapia los carcinomas como los carcinomas de pulmón, que son claramente, pues no son tan quimiosensibles. En los carcinomas germinales, la quimioterapia es altamente eficaz y uno puede frecuentemente obtener el control de la enfermedad. El peligro inminente, la obstrucción traqueal y bueno, como otras emergencias oncológicas, las personas que tienen síndrome de vena cava superior tienen un pronóstico grave ya de por sí. Aquí vemos pues como el algoritmo, síndrome de vena cava superior con un diagnóstico oncológico conocido, pues uno puede darles tratamiento con sintomático, con alguna desinflamatorio, pues un esteroide. Si uno piensa que tiene un riesgo inminente de colapsarse, pues, por ejemplo, tiene estridor o tiene una falla
o está con una disnea importante, debe hacer un manejo endovascular con stent y ya después definir el tratamiento oncológico individualizado. Si la persona está relativamente estable y uno no tiene unos síntomas muy agudos distintos a tener el edema pues, de cara y cuello y de miembros superiores, define el tipo de tratamiento. Si es quimiosensible, la droga le da quimioterapia apropiada para el tratamiento de la enfermedad, como esto lo usamos mucho en linfomas y en tumores germinales. Si no es particularmente quimiosensible, se recomienda radioterapia. Ya la decisión de si se agrega o no stent en estos casos depende mucho de cómo es la evolutividad del paciente. Aquí vemos para terminar una señora que apareció en un atlas en donde se ve pues, la fascia espletórica, que podemos apreciar. Vemos también la circulación colateral que está visible en el torso, en el miembro superior. Le hicieron unos rayos X y se ve el ensanchamiento mediastinal y se ve aquí la gran masa que está comprimiendo pues, lo que sería la vena cava superior, que estaría más o menos por acá. Y pues en este caso se trataba de un carcinoma de pulmón de células no pequeñas y le hicieron radioterapia y ustedes pueden apreciar de que mejoró casi todo excepto el ánimo de la señora. Aquí vemos lo que acabamos de mencionar. Las 5 cosas grandes que causan cáncer de pues, síndrome de vena cava superior son cáncer de pulmón, linfoma, tumores germinales y existe pues las causas no malignas. Eh, a investigar para cuando hay edema facial del tronco o de los miembros superiores. En la evaluación de la sala de emergencia hay que buscar que no vaya a tener un colapso inminente, usualmente eh, tenerle mucho miedo al estridor o a la falla respiratoria y la acción que el examen diagnóstico es una tomografía contrastada de tórax que nos da pues, el diagnóstico fácilmente. Si no tiene diagnóstico histológico hay que obtener una biopsia para establecer el diagnóstico, pero muy frecuentemente el diagnóstico ya está. Y el tratamiento, pues si hay un colapso inminente, es un stent, en caso de que no haya un colapso inminente, se debe tratar según los criterios de tratamiento que requiera la enfermedad en un momento determinado. Los quimiosensibles se tratan con quimioterapia y los no quimiosensibles o los menos quimiosensibles se tratan con radioterapia. La última emergencia oncológica que vamos a ver es el síndrome de lisis tumoral. Es usualmente, no siempre, pero usualmente está, es una complicación iatrogénica, es una cosa que nosotros los oncólogos y hematoncólogos causamos por el tratamiento. La definición de síndrome de lisis tumoral es la muerte celular súbita, masiva, que libera sustancias intracelulares como ácido úrico, fosfato, ¿cierto? Potasio y otras estructuras pues, y otras sustancias que van a sobrecargar el sistema homeostático y va a causar alteraciones que pueden ser potencialmente fatales. Eh, Usualmente el síndrome de lisis tumoral ocurre dentro de los 7 primeros días de iniciado el tratamiento oncológico de las neoplasias que son susceptibles de síndrome de lisis tumoral, que no son todas, vamos a ver ahora cuáles. Ocurre con mucha mayor frecuencia en leucemias agudas y linfomas de altísimo grado. Es exótico un síndrome de lisis tumoral en tumores sólidos, más porque las respuestas de los tumores sólidos a los tratamientos sistémicos es más lenta. En cambio, la destrucción celular en
Neoplasias hematolinfoides agresivas, como las leucemias agudas y los linfomas de altísimo grado, puede ser de cuestión de horas. Ocasionalmente puede ocurrir con radioterapia o terapias dirigidas o incluso ser espontáneo. Existe el síndrome de lisis tumoral espontáneo, eso puede ocurrir en algunos linfomas de altísimo grado como los linfomas de Burkitt, en donde aún en ausencia de tratamiento, las células que están en crecimiento explosivo quedan en la mitad sin vasculatura suficiente para nutrirse y genera necrosis y puede dar todo un síndrome de lisis tumoral, pero es bastante raro. Como factor de riesgo para un síndrome de lisis tumoral grave, tal vez el más importante, es la preexistencia de una disfunción renal. Este es un punto clave para el manejo profiláctico de síndrome de lisis tumoral. Vamos a ver que en esta emergencia oncológica el secreto mejor es anticiparlo y prevenirlo. Como ya lo mencionábamos, las causas más frecuentemente asociadas a síndrome de lisis tumoral son leucemias y linfomas, y vemos pues que prácticamente las primeras causas, cuatro causas, son linfomas no Hodgkin y leucemias linfoides o mieloides agudas, y ya más raramente puede ser causado por otras cosas, como linfomas crónicos, pues linfomas de bajo grado, o leucemia linfoide crónica, mieloma múltiple, enfermedad Hodgkin, y solamente el 1% es causado por tumores sólidos. O sea, es realmente exótica esta complicación en un escenario no hemato-oncológico. Los factores de riesgo para síndrome de lisis tumoral son pues, los tumores que son susceptibles de lisis tumoral, gran carga tumoral, en general tumores de más de 10 centímetros o con leucocitosis enormes, pues de cientos de miles de leucocitos a la presentación, o la presencia de unos niveles de deshidrogenasa láctica, que es un marcador de masa tumoral elevados. Todos estos son factores de riesgo. El otro factor de riesgo que ya mencionábamos es la falla renal preexistente o deshidratación, que puede ayudar a una falla renal secundaria a disminución de líquido por una falla renal prerenal. También es un factor de riesgo el tener ácido úrico elevado de base. Y bueno, esos son como los factores más importantes de riesgo para síndrome de lisis tumoral. Desde el punto de vista mecanístico, cuando se ocurre la lisis tumoral, existe un catabolismo de muchas sustancias en la célula, pero tal vez la que más nos interesa es el catabolismo de las purinas. Y este catabolismo de la purina pues causa la liberación de ácido, eh, pues causada por la liberación de ácido nucleico, va a terminar causando hiperuricemia con precipitación de cristales de urato en el riñón. Recordemos que en el riñón, el pH ácido de la médula renal ayuda a la cristalización del ácido úrico y puede generar lo que llamamos una insuficiencia renal obstructiva intrarrenal. Es como si hubieran pequeños cálculos de ácido úrico en el riñón, en los diferentes tubulitos colector, y eso va a causar una insuficiencia renal aguda. También con la muerte celular súbita salen sustancias que son predominio intracelular, como son el potasio y el fósforo, y que empiezan a circular. Y el eflujo de potasio va a causar hipercalemia, y si es suficiente, pues va a causar arritmias.
Y recuerden que si hay hipercalemia, pues uno de los aspectos más importantes es que puede empeorarla es la falla renal. Entonces, si además de aumento del flujo de potasio celular hay también disfunción renal, eso va a empeorar la hipercalemia. Y la hiperfosfatemia, pues tiene sus síntomas, por supuesto, pero recuerden que, ya lo hemos mencionado, existe el producto calcio-fosfato, casi siempre se asocia a una hipocalcemia. Las dos pueden causar trastornos eh, eléctricos en el corazón que pueden culminar con arritmias y muerte. Entonces, esta es una catástrofe metabólica importante que puede ocurrir y que puede matar a un paciente que de otra forma potencialmente sería curable. Estamos hablando de tumores que tienen propensión a morirse con el tratamiento, o sea que potencialmente se estaría perdiendo una curación por la complicación. Desde el punto de vista de la presentación clínica, pues son tumores pacientes con neoplasias hematolinfoides de alto grado o de altísimo grado, se pueden presentar con insuficiencia renal, hiperuricemia, hipocalcemia, hipercalemia, hiperfosfatemia. Nótense que no, no se presenta con hipercalcemia, cosa que es altamente preguntable en un examen. Tampoco se presentan con hipocalemia, también altamente preguntable. Por supuesto, yo no les voy a decir que les voy a preguntar en el examen porque jamás se me ocurriría hacer tal cosa. Pero si uno no lo sospecha, pues va a tener mucho problema porque también es el tipo de situación que hay veces en que uno no se da cuenta. Entonces uno ve la creatinina un poquito más alta, de pronto ve que el potasio está un poquito más elevado, cree que eso no es nada y cuando menos cuenta se da, está en falla renal, y tiene el potasio en 8 y arritmia y muerte. Entonces, eh, es el tipo de cosas que tenemos que sospechar para intervenir. Existe esta definición de síndrome de lisis tumoral, que es la definición de Cairo Bishop, que es la definición, definición clásica, que es esencialmente pivotea sobre el aumento en los niveles de ácido úrico. Este es como tal vez el punto más importante. Y hay una serie, y también existe pues una serie de criterios con el aumento del potasio, del fósforo y la reducción del calcio. A mí no me interesa tanto que ustedes conozcan los criterios Cairo Bishop de diagnóstico porque yo pienso que esta clase va a ser supremamente útil si ustedes no van a tener que diagnosticar nunca el síndrome de lisis tumoral, sino si son capaces de nunca tener que lidiar con eso, a pesar de que vean pacientes con neoplasias hematolinfoides a riesgo, porque la idea es prevenir. El, los criterios de laboratorio que son cualquiera de, pues deben tener estos que se mencionan acá y se asocian, pues, para poder hacer síndrome de lisis tumoral se requiere, pues, además del laboratorio, pues, alguna condición clínica que pueda ser grave, o sea, arritmia, pues, obviamente un cuadro de muerte súbita, convulsiones, o la que es más frecuente, que es el incremento en la creatinina. O sea, la mayoría de las veces el síndrome de lisis tumoral no se diagnostica pues por una arritmia o por convulsiones, aunque estos son consecuencias frecuentes del síndrome de lisis tumoral cuando va muy avanzado, sino que lo primero que se ve es estas alteraciones metabólicas, hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia con hipocalcemia, o varias de esas o una de ellas y falla renal. Entonces, en ese grupo de pacientes uno tiene que sospechar. Como en todo en medicina, el síndrome de lisis tumoral también tiene grados, grado 1 a grado 5, en donde el grado 1 es más leve y el grado 5 es que se falleció
por esa complicación. Obviamente, pues, por ejemplo, si la paciente está o el paciente está en diálisis o tuvo taquicardia ventricular o está en estatus epiléptico, pues eso es grado 4. No es tan importante conocer los diferentes grados, sino que hay un espectro que va desde más leve a más severo. Desde el punto de vista metabólico, el catabolismo de las purinas va a dar origen a la xantina, que después se convierte en hipoxantina, que después se va a convertir en xantina, que después se convierte en ácido úrico. Este paso hipoxantina, xantina y xantina ácido úrico lo hace la xantina oxidasa, la misma enzima para los dos procesos, que es inhibida por el alopurinol, una droga que de pronto puede ayudarnos un poquito, como vamos a ver ahorita. En condiciones normales el ácido úrico es excretado por el riñón y, como ya lo vimos, pero en aves se convierte en alantoína, que es una sustancia soluble y que ya no requiere, que puede ser excretada por vía fecal. Entonces, eso lo hace una enzima que es una urato oxidasa que se ha convertido en una droga, una rasburicasa. Viene de la enzima del ave y la modificaron un poquito y se puede administrar en humanos y eso puede hacer que el ácido úrico sérico pase pues, de muy alto a casi cero. Pues, el problema es que como es una sustancia que es una proteína que viene de un animal, pues tiene el problema de que la segunda vez que se pone, pues puede ser una enfermedad del suero, pues y una reacción alérgica. Entonces no es de esos medicamentos que se puede repetir. Por otro lado, también es una droga bastante costosa y no siempre está disponible. Yo no la he usado una o dos veces en mi vida. ¿Cómo manejar el síndrome de lisis tumoral? Como lo mencionamos, ojalá evitarlo. Y esto ayuda mucho identificando a los pacientes a riesgo. Entonces, pacientes a riesgo, recordemos, linfoma de Burkitt, linfomas de altísimo grado, linfoblásticos, leucemias mieloides agudas, leucemias linfoides agudas, particularmente si tienen hiperleucocitosis, por un lado de 100.000 pues, leucocitos o más por milímetro cúbico, suenan como el tipo de pacientes que probablemente van a ser síndrome de lisis tumoral, especialmente si tienen disfunción renal y obvio si tienen pues ya de base un ácido úrico alto. Entonces, si uno sospecha que esa persona va a recibir su primer ciclo de quimioterapia, esto ocurre cuando tienen la carga tumoral más alta, entonces pues uno debe monitorizar esos pacientes más o menos en forma intrahospitalaria, estos manejos de estos pacientes, sobre todo en las fases iniciales, es intrahospitalario casi siempre. Entonces tiene que estar uno pendiente, uno mide el ácido úrico, que es clave, la creatinina, que es clave, y el calcio, el fósforo, el potasio, ¿cierto? Que son claves porque nos van a ayudar a establecer el diagnóstico pues, de síndrome de lisis tumoral y nos van a ayudar a establecer también hasta cierto punto la severidad y el manejo que se necesita. En realidad, el nombre del juego, en la mayoría de los casos, si se logra evitar esto, cuando uno de entrada le da alopurinol profiláctico, o sea, no espera a que tenga el aumento del ácido úrico, porque pues básicamente el alopurinol funciona, evitando que se produzca ácido úrico. Si ya tenemos el ácido úrico alto, pues probablemente el alopurinol no es mucho lo que va a hacer sobre ese ácido úrico. Primera cosa. Y lo segundo es para favorecer la excreción de ese ácido úrico por la orina, es importante mantener un excelente gasto urinario. Entonces esos pacientes usualmente son manejados profilácticamente con abundante líquido. En el pasado se alcalinizaba la orina, pero ya se han hecho estudios que se ve que eso no hace ninguna diferencia propiamente la alcalinización de la orina.
En caso de que haya insuficiencia renal, pues rápidamente hay que hacer interconsulta a nefrología para instaurar diálisis, hemodiálisis o hemofiltración. Estos pacientes terminan en cuidado intensivo. Y una de las cosas trágicas que sucede es que aún si se salvan del síndrome de lisis tumoral, el tiempo que se demoran en recuperarse es un tiempo crítico en el cual no van a poder recibir los siguientes ciclos de tratamiento a la velocidad en la que se requiere para que el tumor se cure. Eso, el síndrome de lisis tumoral puede convertirse en una complicación que determina la no curabilidad de algunos de estos pacientes. Entonces, es importante tratar de prevenirlo. Si uno tiene acceso a rasburicasa y tiene uno de esos síndromes con un ácido úrico bien elevado y que uno piensa que puede beneficiarse de esto, pues puede utilizar la droga. De nuevo, no es fácil conseguirla. Aquí está como el resumen del el critical path de TLS o Tumor Lysis Syndrome, ¿cierto? A diferencia de todos los otros que hemos visto, este es hemato-oncológico más que de sólidos, tumores de altísimo grado, usualmente se asocia al inicio de quimioterapia citotóxica, cuando esa quimioterapia es altamente eficaz y mata muchas células. Eh, Desde el punto de vista de lo que ocurre agudamente, es un incremento del ácido úrico, que puede dar origen a trastornos hidroelectrolíticos como pues, hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia y disfunción renal, arritmias, convulsiones, bueno, muchas cosas. Esas son desde el punto de vista de qué información debemos conocer, es todos estos, el estado general del paciente, el daño en el riñón, los niveles de todas las sustancias que se están alterando y cada una de ellas debe ser manejada con juicio. La prevención usualmente es pues, tratar de evitar que haya falla renal preexistente antes de iniciar el tratamiento y aún más llevar a una razonable hidratación que tenga un flujo urinario que se parezca pues, a 80 o 100 mililitros por hora durante las fases iniciales del tratamiento, usualmente la primera semana después de iniciar el tratamiento es la semana de mayor riesgo y monitorizar estrechamente estos parámetros como son el ácido úrico, la creatinina, el fósforo, el calcio y el potasio. Y una vez establecido el síndrome de lisis tumoral, pues va a necesitar probablemente eh, manejo ya en cuidados intensivos con hemodiálisis y con implicaciones grandes. Y con esto damos por concluida esta clase de emergencias oncológicas.